Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual de matemática. El tema que vamos a ver hoy es triángulos. Vamos a comenzar por definir qué es un ángulo. Y un ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirectas llamadas lados que tienen el mismo punto de origen llamado vértice. Aquí se tiene una gráfica donde con rojo está el vértice, tenemos dos lados y la abertura que está en estos dos lados se llama ángulo. Los tipos de ángulos que podemos tener son el ángulo nulo. Es aquel ángulo cuya abertura es 0 grados. Tenemos el ángulo agudo, cuya abertura puede ir de 0 hasta 90 grados. El ángulo recto es aquel ángulo que su abertura es de 90 grados exactamente. El ángulo obtuso. El ángulo obtuso es cuando su abertura va desde 90 hasta 180 grados. El ángulo llano es aquel que tiene una abertura de 180 grados, es decir, una línea recta. Y el ángulo completo cuando la línea ha dado la vuelta totalmente y mide 360 grados. Ahora sí, una vez que hemos conocido lo que es un ángulo, vamos a definir lo que es un triángulo. Y un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con tres líneas. Todo triángulo tiene tres lados, A, B y C, tiene tres vértices, A, B y C mayúsculas, y tiene tres ángulos interiores. Ángulo A, ángulo B y ángulo C. Habitualmente se llama lado A al lado que no forma parte del triángulo A, del ángulo A. Lo mismo sucede con los lados B y C y los ángulos B y C respectivamente. Aquí se tiene un triángulo y vamos a ir señalando cada uno de los vértices. Vértice A, por lo tanto, el lado opuesto a este ángulo será el lado A. Luego tengo el vértice B, el lado que está opuesto a este ángulo será el lado B. Y el vértice C tendrá también su lado opuesto al ángulo que viene a ser el lado C. Cada uno de estos vértices forma un ángulo, ángulo A, B y C. Acá se tiene otra imagen, no necesariamente debe estar en este orden los vértices, puede estar de esta otra manera, donde que la parte de arriba de la izquierda la B y la derecha la C. Y los ángulos no necesariamente van a estar señalados como ángulo C, ángulo A o ángulo B. Se puede utilizar las letras del alfabeto griego, en este caso alfa, beta y gamma. Vamos a ver los tipos de triángulos. Según la medida de sus lados, se tiene el triángulo equilátero. Es aquel triángulo donde sus tres lados son iguales. Tengo el triángulo isósceles, donde este triángulo tiene dos de sus lados son iguales. El tercer lado no es igual. Y tengo el triángulo escaleno, donde sus tres lados son totalmente desiguales. Ahora veamos según la medida de sus ángulos. El primerito es el triángulo rectángulo. Se llama triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados y los otros dos son ángulos agudos. Tenemos el triángulo acutángulo. Es aquel triángulo donde sus tres ángulos son agudos. Y tengo el triángulo obtuso, también llamado obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mide más de 90 grados. Y aquí está la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos.
Se va a hacer una comparación entre dos, las dos clasificaciones de los triángulos. Un triángulo equilátero puede ser también un triángulo acutángulo, es decir, un triángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Y claro, en un triángulo equilátero, sus tres ángulos son 60 grados, menores de 90 grados. Pero no puede ser rectángulo ni tampoco puede ser obtusángulo. Un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo, es decir, sus tres ángulos interiores son agudos. Puede ser un triángulo, un isósceles rectángulo, ya que dos de sus lados son iguales y uno de sus ángulos 90 grados. Y también este triángulo isósceles puede ser obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso y también tiene dos lados iguales. Un triángulo escaleno puede ser oblicuángulo, donde sus líneas, sus dimensiones de sus lados son diferentes y sus ángulos son diferentes y son agudos. Un triángulo puede ser escaleno y rectángulo, ya que sus tres lados pueden ser desiguales y, y tener un ángulo de 90 grados. Y un triángulo escaleno también puede ser obtusángulo, donde tengo un ángulo obtuso y sus tres lados son desiguales. Ahí está la comparación entre los triángulos debido a la medida de sus ángulos y debido a la medida de sus lados. Debe haber aplicaciones de los triángulos en la vida cotidiana, donde yo puedo encontrar este, aplicaciones de los triángulos en la vida diaria. Cuando se parte un sándwich de forma triangular, se tiene un triángulo. En una carpa, si una de sus caras son triangulares, si le vemos al paraguas frontalmente, se forma también un triángulo. El símbolo para decir que hay peligro radiactivo o es algo radiactivo también es de forma triangular. En un columpio también podemos ver que las bases que soportan al columpio son triangulares. Un pedazo de pizza también viene a ser de forma triangular. El armador de ropa también viene a ser de forma triangular. De pronto, un par de aretes puede tener la forma de un triángulo. Si le vemos al cono de lado, de manera frontal, podemos ver que se forma también un triángulo. Una escuadra que se utiliza en el colegio para hacer algún dibujo también tiene forma triangular. La campanita que se utiliza para llamar a cenar también tiene forma triangular. Como podemos observar, hay algunas aplicaciones y eso es lo que usted tiene que contestar en el foro cuando se le pide una aplicación de la vida cotidiana donde que usted encuentre triángulos. Se va a ver las líneas notables en un triángulo. Vamos a comenzar a ver las líneas y puntos notables de un triángulo y comenzamos con las alturas. La altura de un triángulo es el segmento de recta perpendicular trazado desde el vértice hasta el lado opuesto o su prolongación. La unión de las tres alturas se le conoce como ortocentro. Si nosotros tenemos aquí el triángulo A, B y C y dibujamos la primera altura con respecto al lado C, esto viene a ser la altura. Una línea que se traza desde el vértice y cae perpendicularmente al lado opuesto. Si dibujamos con respecto al lado B, desde el vértice va a ir una línea perpendicular al lado opuesto B. Y si dibujamos con respecto al vértice A, del vértice sale una línea que es perpendicular al lado A.
Eso viene a ser la altura. Si dibujamos las tres alturas, obtenemos un punto llamado ortocentro. Ahora vamos a ver lo que es una mediatriz. La mediatriz de un triángulo es la perpendicular trazada por el punto medio de cada lado del triángulo. Al punto de intersección de las tres mediatrices se le conoce como circuncentro. Si dibujamos la mediatriz del lado C, viene a ser desde el punto medio de este lado dibujar una línea perpendicular que forme 90 grados, sin importar si coincide con el vértice o no coincide con el vértice. Debe ser desde el punto medio una línea perpendicular. Si le dibujo con el lado B, el punto medio, de ahí trazo una línea perpendicular. Y, y al dibujar en el lado A, de la misma manera. A este lado A, escojo su punto medio y de ahí trazo una línea perpendicular. No necesariamente va a caer en el vértice. Si se dibuja las tres mediatrices, se obtiene un punto llamado circuncentro. Se llama circuncentro porque es el centro de la circunferencia que pasa por los tres vértices. Ahora veamos qué es la mediana. La mediana de un triángulo es el segmento de la recta que une el punto medio a cada vértice opuesto. La intersección de las tres medianas se le conoce como baricentro. Dibujemos la mediana del lado C. Se toma el punto medio del lado C y desde ese punto se traza una línea hasta el vértice. Esta línea ya no es perpendicular. Si dibujamos en el lado B, de la misma manera el punto medio y de ahí trazamos una línea hasta el vértice. De igual manera en el lado A, el punto medio y desde ese punto trazamos una línea al punto A que es el vértice. Si dibujamos las tres medianas, encontramos el baricentro. Y el baricentro se lo representa con la letra G y viene a ser el centro de gravedad. Es decir, si aquí se coloca una punta, por ejemplo, de una aguja en esta figura, quedaría equilibrado ya que es el punto medio o el centro de gravedad de esta figura. Ahora vamos a ver lo que es una bisectriz. Una bisectriz de un ángulo interior de un triángulo es la recta que pasa por el vértice del ángulo y divide a dicho ángulo en dos ángulos iguales. El punto de intersección de las tres bisectrices se le conoce como incentro. Dibujemos las bisectrices del ángulo C. Del ángulo C se le divide a este ángulo en dos ángulos iguales y se traza esa línea hasta que llegue al lado C. No necesariamente este punto es punto medio, es cualquier punto simplemente que llega acá ya que ha dividido al ángulo en dos ángulos iguales. Si trazamos desde el punto B, de igual manera a este ángulo le divido en dos ángulos iguales y esa línea hasta llegar al lado opuesto forma la bisectriz. De igual manera, si al ángulo A le divido en dos ángulos iguales y trazo una línea hasta topar el lado opuesto, se obtiene la bisectriz. Si se dibuja las tres bisectrices, se obtiene el incentro, que no es nada más que la circunferencia inscrita dentro de los lados de un triángulo. Vamos a hacer un resumen de las cuatro líneas notables y de los puntos notables. Tenemos la altura, donde si trazamos la altura
las tres perpendiculares hacia el vértice, obtenemos un punto medio llamado ortocentro. La mediatriz, si desde el punto medio trazamos, obtenemos un punto que se llama circuncentro. Este circuncentro es la circunferencia que pasa por los tres vértices. Tenemos la mediana, que es desde el punto medio hasta el vértice de cada uno de sus lados. El punto de intersección de las tres medianas se llama baricentro, ya que es el centro de gravedad de esta figura. Y tenemos la bisectriz, que es dividir al ángulo en dos ángulos iguales, y esa línea que llega hacia los lados opuestos viene a ser la bisectriz. La unión de las tres bisectrices se llama incentro. Incentro porque es la circunferencia que queda contenida dentro del triángulo. Y eso sería las líneas notables y los puntos notables que puede tener un triángulo. Vamos a ver ahora cómo construir triángulos dado los tres lados de un triángulo. Para eso vamos a tomar uno de los lados. Aquí dice el ejercicio: construye un triángulo usando los elementos dados. 7 centímetros, 6 centímetros, 5 centímetros. Entonces, lo primero que tengo que hacer es medir una línea. Vamos a tomar el primer elemento de 7 centímetros. Para este caso, cada cuadrito viene a ser 1 centímetro. Entonces, coloco el punto A y del punto A contaré 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Llegará hasta el punto B un segmento de 7 centímetros. Ahora, lo que se va a hacer es, desde el punto A, voy a medir 5 centímetros. 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, en el punto A estará la aguja del compás y en 5 centímetros estará el lápiz. De tal manera que vamos a trazar un arco. Un arco cuyo radio va a ser 5 centímetros. De igual manera, ahora desde el punto B voy a medir la otra medida, que sería 6 centímetros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hasta aquí llegaría otro arco que tengo que dibujar colocando el vértice de la circunferencia en el punto B y el otro extremo en 6 centímetros. Y si trazamos ese arco, quedaría de la siguiente manera. Como se puede notar, estas dos liñitas, estas dos curvas, estas dos semicircunferencias van a tener un punto de corte. Y ese será el otro vértice que necesito hallar para formar el triángulo. Y tendría el vértice C. Si desde C hasta A trazamos una línea, tendríamos del lado de 5 centímetros. Y si desde C hasta el punto B trazamos la otra línea, tendríamos el lado de 6 centímetros. Y como se puede notar, hemos dibujado un triángulo con esas dimensiones. Si quitamos los arcos, quedaría ya mi triángulo dibujado exactamente con las medidas de los lados solicitados. Vamos a realizar otro triángulo con otras medidas. Y se construye un triángulo usando los elementos dados. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. En este caso, todos los lados son iguales. Entonces dibujemos los puntos A1, que vendría a ser el inicio, y B1, que vendría a ser el final del segmento. Aquí debe haber 5 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Y aquí dijimos que cada cuadro vale 1 centímetro. Usted con la regla debe dibujar esto de 5 centímetros. Y dibujamos el segmento. Ahora, desde el punto A hasta el punto B vamos a trazar una curva, una semicircunferencia.
Colocando la punta del compás en el punto A y el lápiz en el punto B, dibujamos el arco. De la misma manera, ahora, colocando la punta del compás en el punto B y el lápiz en el punto A1, dibujamos el otro arco. Como podemos observar, se van a cruzar o se van a cortar estos dos arcos, donde nosotros vamos a tener nuestro punto de intersección C. Si nosotros comenzamos a dibujar desde C hasta A una línea, obtenemos un lado del triángulo de 5 centímetros. Y si nosotros trazamos el otro lado desde C1 hasta B1, obtenemos el otro segmento de 5 centímetros. Si borramos dos arcos, tendríamos el triángulo solicitado con las medidas que nos han pedido. Como podemos observar, este es un triángulo equilátero, ya que sus tres lados son iguales. Y el triángulo anterior, debido a que sus tres lados son diferentes, es un triángulo escaleno, ya que sus tres lados son diferentes. Por favor, recomendación, utilizar compás y utilizar una regla para poder realizar la construcción de los triángulos que se piden en la tarea. No se aceptará triángulos dibujados a mano alzada o al azar. Tiene que estar puesto los arcos de cada uno de los trazos. Solo ahí valdrá la construcción en su tarea. Estimados estudiantes, esa sería la clase de matemáticas. Que tengan éxitos.